Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Llenos de alabanza, y adoración. Cada uno de nosotros decimos esto: venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque tú eres Rey de Reyes, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Digno eres, Señor, digno, digno, Señor. Aleluya. Amén, amén. Aleluya, porque tú eres Rey de Reyes. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén. Una vez más, venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Aleluya. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren.
Aleluya. Amén, amén. Tu trono, oh Dios. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi nombre es Aura Rodríguez. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer y vengo a dar mi testimonio, que debí darlo hace tiempo, pero no lo hice. Y bueno, mi testimonio es que yo llegué aquí a la iglesia a través del mensaje. Yo no lo conocía. Hace tiempo que yo cuando empecé a congregarme, yo no conocía la escritura. Nunca la leía, pues. Y empecé a congregarme en otra iglesia que no era esta. No la conocía tampoco. Y bueno, el mensaje lo empecé a conocer por un vecino. Él es una persona con una discapacidad visual. Y yo le empecé a leerle los folletos del mensaje. Y bueno, a través de ese mensaje, bueno, fue que yo empecé a conocer. Pero yo me congregaba en otra iglesia. Y en esa iglesia rechazaban este mensaje, pues yo no sabía. Y un día que yo llegué ahí, estaba congregándome, empezaron a hablar de la persona que predicaba el mensaje de la hora, la palabra hablada. Y bueno, eso me cayó, o sea, me cayó pesado que empezaran a hablar cosas del hermano Abraham en aquel momento, en la congregación en donde yo me congregaba. Y eso o sea, yo sentí algo en mi corazón que en verdad yo no me explicaba por qué. Bueno, lo pasé así y llegué a mi casa y entonces no volví a congregarme ahí. No sé por qué. Entonces, pero yo al Señor, a mi vecino, yo le leía el mensaje, el folleto, y yo se lo leía para él, pues yo nunca le presté atención. Pero cuando le empecé a prestar atención fue cuando hablaron mal del mensaje del hermano Abraham, diciendo que lo que predicaba no era de Dios. Y eso me llamó mucho, o sea, me marcó. Y empecé a leer mejor el mensaje y a prestarle atención. Y yo empecé a leer más la Biblia, pues le pedí a Dios que me ayudara. Y entonces yo no conseguí nada extraño en las predicaciones de los folletos. Incluso me ayudaron bastante. Y ahí donde yo empecé a leer y a leer y a leer. Y bueno, un día leyendo la escritura, yo me conseguí ahí. Cada vez que abría, decía que en uno de los versículos que decía, pídale a Dios entendimiento, Él se la dará. Y o sea, cada vez que yo abría la Biblia, me parecía eso. Entonces, bueno, un día yo le dije, Señor, dame entendimiento para yo entender lo que tú me quieres decir.
porque yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces empecé a leer y yo muchas veces, yo leía y leía, y aquello sentía que una voz dentro de mí me leía las escrituras. Entonces así pasé días y días, y yo le cuento a mi vecina a quien yo le leía, y él me dice, esa es la voz del Espíritu que te estaba leyendo. Entonces un día pasaron los días, yo no sentí, no sé si era miedo o temor, pero aquello me puso a reflexionar, y yo decía, Dios mío, ayúdame a encontrarte. Yo te buscaba y no estaba donde yo te buscaba. Entonces, un día, yo no sé si era dormida o despierta, lo cierto es que yo veía, no sé si era un sueño o una visión, pero yo veía un lugar grande así, un salón con un púlpito enfrente, todo había una parte de color caoba y muchas sillas, y un pastor enfrente con él. Y yo le dije a mi vecino que me pasó eso, y él me dijo, yo te voy a llevar. Entonces yo me congregaba, porque él leía los mensajes más no se congregaba. Pero él conocía este sitio, y un día, domingo, él me trajo aquí. Cuando yo entré, eso me causó así una cosa tan grande que cuando yo vi al pastor, en aquel entonces era el hermano Gardón, yo me impresioné, porque era la misma visión que yo vi en aquel entonces. Y entendí que era aquí en donde yo me tengo que congregar. Y bueno, seguía viniendo para acá, pero yo nunca dije este testimonio. Yo entiendo que ahora sí, que Dios habla. Dios me habló a través de esa visión, aquí donde yo me tengo que congregar, porque es donde yo iba. Ahí no estaba Dios. Ahí me sentía como cuando hasta hace poco yo estuve, cuando empezó la pandemia, para no dejar de congregarme, yo asistí a una iglesia que estaba cerca de mi casa. Y yo, para oír la palabra, y bueno, pero ahí yo me sentía que yo no era desde ahí, pues. Me sentía como si estuviera en un sitio extraño y no era mi casa. ¿Ves? Pero ahora estoy aquí, yo lo único que le pido a Dios es que ayude a aquellas personas que lo necesitan, y que bueno, que este es mi testimonio y lo que yo pasé en aquel entonces, que hace bastante tiempo, y yo le doy la honra y la gloria a mi Dios porque Él cambió mi vida, porque yo en aquel entonces estaba atravesando por un mal momento, ¿ves? Y a través de eso, ¿ves? Dios de alguna forma le habla a uno para que uno despierte, y lo busque a donde Él está, porque nosotros no buscamos a Dios, Él es el que nos escoge y nos busca, ¿ves? Para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Mi nombre es Beatriz Puerto de Onofrieti. Me congrego en el Tabernáculo Benecer, en la calle 34. Mi pastor es el hermano Osvaldo Tona. En obediencia a lo que nos dice nuestro Señor de dar testimonio de cómo se me encendió la luz, quiero comentarles que me congrego aquí desde el 2019.
el Señor utilizó como instrumento al que es hoy mi esposo, Gerardo Onofrieti, y yo sentí el deseo de asistir a la iglesia a la que él iba. Vengo de una familia católica, apostólica, romana, y siempre me sentí incómoda en el momento desde muy pequeña, porque esas oraciones me parecían repetitivas, eso de adorar imágenes lo veía sin sentido. En el vecindario donde yo vivía ocurrió un abuso hacia un menor por parte de un párroco y ahí me terminé de despertar. A partir de ahí, pues, anduve por varias iglesias denominacionales en las que me sentía totalmente vacía. Cuando llego aquí en el 2019, me quedé. Ese día sentí que todo lo que el Señor habló fue para mí y de ahí en adelante he tratado de no faltar y he sentido que Dios ha hecho un cambio en mi vida. Puedo dar testimonio de todas las veces que me ha salvado, no solamente a mí, sino a los míos. Y le doy gracias a Dios por haberme escogido, porque es por su misericordia, es por su gracia, no porque lo mereciera. En el 2020, el 26 de enero exactamente, me libró de un accidente en la Ribereña, en la que presencié todo el choque, la explosión, la gente quemándose, y él me libró. Esa misma tarde acudí a la iglesia, en ese tiempo no se congregaban mañana y tarde, y le entregué mi vida al Señor. En febrero procedí a bautizarme y aunque tengo a mi familia de enemiga en este momento, o sea, enemiga en el sentido de mi creencia, porque dicen que me volteé, porque dicen que, bueno, me critican, pues yo me siento feliz, me siento llena y sé que estoy en el lugar donde debo estar. Me ha librado, aparte de ese accidente del COVID, me dio un COVID súper fuerte en 2021, una apendicitis, y bueno, podría pasar toda la mañana dando testimonio de todas las veces que me ha salvado. Pero lo más importante es que hizo un cambio en mi vida total. No deseo regresar atrás por nada. Me siento feliz y me siento que pertenezco al lugar en el que estoy. Y le doy gracias a Dios por su misericordia, porque definitivamente, aún sin merecerlo, Él nos perdona. Todos los pecados que podamos haber cometido en el pasado, Él nos perdona, nos limpia y somos redimidos cuando le pedimos perdón de verdad y lo tomamos a Él en su palabra. Sé que me falta mucho todavía, estoy en ese proceso, en el caminar, siento mucha paz, tengo un hogar hermoso, gracias a Él, y mi deseo es estar cerca lo más posible de Él, agradarlo y obedecer su palabra en todo momento. Me siento muy plena y me gusta que todo lo que el Señor habla tiene un respaldo, y es la única verdad, es que Él está en la Biblia, no está fuera. No, aquí no se adora a dioses, a imágenes de palo, porque ellos no ven, ellos no sienten. Es nuestro Señor el único que merece la gloria y la honra. Esto quiero dedicárselo a todo el que necesite, el que sienta un vacío en su vida, de que sienta que todo está perdido. No, todo no está perdido. La sanidad, incluso la sanidad divina, porque también en el año 23, me detectaron un tumorcito maligno en mi seno izquierdo, y el Señor hizo un milagro en 4 días, y hizo que eso desapareciera. Los mismos doctores quedaron impactados, y es el Señor, que nos salva, que todo el tiempo está ahí cuidando sus pequeñines. Entonces los invito
a que se refugien en el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, y que entreguen su vida a Él, que no hay nada más maravilloso que caminar de su mano. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Alimento Espiritual en su debido tiempo. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Un placer saludarles nuevamente. Estamos aquí con el propósito firme de presentar la palabra del Señor, de presentar a Jesucristo. No estamos aquí para presentarnos a nosotros mismos, no estamos aquí para presentarles una religión, una denominación, nada de eso. Estamos aquí para que el hombre y la mujer sean llenos de Dios. Ese es nuestro propósito, que el hombre y la mujer lleguen a tener una experiencia personal con Dios. Porque la religión, bueno, entretiene a las personas, la denominación los mantiene por allá entretenidos. Pero Dios no quiere que nosotros nos mantengamos entretenidos. Dios quiere que nos mantengamos a la expectativa, alerta, porque los días son malos. El mismo Señor lo profetizó y dijo que vendrían días malos. Y estamos en esos días malos. Por eso es que queremos hablarle del propósito de Dios para nosotros. Hay un propósito que Dios se propone hacer con nosotros, y nosotros, después que Dios nos explica el plan de redención a nosotros, el plan de salvación, entonces ahora Dios nos hace responsables por nosotros conocer el camino provisto por Él, las cosas que Él ha provisto en este día, y nosotros sabiéndola, si hacemos otra cosa, si no buscamos los caminos del Señor, si no hacemos las cosas correctas como Dios quiere que las hagamos, entonces somos responsables delante de Dios. Dios no quiere que nosotros andemos por allá vagando, errantes, así como quedó Caín, y después que mató a su hermano Abel, entonces quedó por allá, el Señor lo confinó por allá para la tierra de Nod, errante por allá. Dios no quiere que nosotros andemos así. Dios quiere que nosotros tengamos un lugar estable. Dios quiere que nosotros estemos fundamentados en la revelación de la palabra de Dios, bien fundamentados allí. Y si un hombre y una mujer se fundamenta en la palabra de Dios, en la revelación de la palabra de Dios, la palabra del Señor Jesús dijo que si así vinieran ríos, así vinieran vientos, así vinieran lluvias, darían ímpetu, pero nada de eso nos podría mover, porque también dijo el Señor Jesús, cielo y tierra pasarán. O sea que el cielo que usted ve y la tierra que usted ve, eso van a pasar. Pero también dijo, pero mi palabra no pasará. Que quiere decir que es un lugar estable. Allí es donde quiere Dios que nos fundamentemos. Allí es donde quiere Dios que nosotros estemos bien agarrados. Que nada nos pueda mover de allí. Venga lo que venga, venga una palabra por allá que pareciera ser Dios. El Señor lo dijo a través del apóstol Pablo, dijo que si viniera Él mismo, el ángel, por decirlo, el Espíritu Santo en un hombre, vamos a decirlo así, no el Espíritu Santo, un hombre viniera, el apóstol Pablo viniera él mismo, o un ángel del cielo, a predicar un evangelio diferente del que ya estaba predicado, del que ya estaba dicho en la Biblia, del que ya está escrito, vamos a decirlo, no es que estaba ya está escrito. Si no concuerda con estas palabras, el apóstol Pablo dijo, sea maldito, sea anatema. Entonces nosotros, ese lugar nos da un descanso, nos da un consuelo. Y ese lugar es el mismo lugar que dijo el Señor Jesús, yo me iré y prepararé el lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese lugar no es un lugar geográfico, no es un sitio específico, no. Ese lugar es en Cristo.
Nosotros debemos estar fundamentados en Cristo, en la revelación de la palabra de Dios, en la revelación de quién es Jesucristo, por qué vino a este mundo, por qué murió, por qué resucitó. Todas esas cosas son para nosotros. Son para que nosotros las tengamos, mire, fundamentadas, allí vulcanizadas en nuestra alma, que nada ni nadie pueda despegar eso de ahí. Nada ni nadie puede mover a un cristiano, a un hombre, una mujer que haya tenido una experiencia personal con Dios y tenga el bautismo del Espíritu Santo en su corazón. Nada lo puede mover. Vienen distintas cosas, nada lo puede mover. Vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Para darle una base bíblica al tema, vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 13 al 22. Para darle una base bíblica al tema, para entrar en lo que el Señor quiere darnos. Porque así como les da a ustedes, también nos da a nosotros. Somos alimentados de Él, somos mantenidos por Él. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos da la respiración, Él es el que nos da salud. Todo es gracias a Él. La gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Vamos a leer, les dije, Génesis capítulo 6, desde el versículo 13, dice la palabra del Señor. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias Señor por haber dado tu vida, Señor, allá en la cruz del Calvario. Gracias por haber dejado, Señor, estas palabras, Padre Santo, que están escritas en la Biblia, que son nuestro consuelo, que son nuestro descanso, que son nuestro refugio, Padre Santo. Gracias, Señor, porque allí, Señor, tenemos ese agarre, Señor. Podemos tener esa confianza de que estamos en el lugar verdadero, y estamos en el verdadero, y su nombre es Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios, pongo en tus manos a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están escuchando este servicio, Señor. Bendito Padre, entra en su corazón, ve allí, Señor, a ese lugar secreto en su alma, donde ellos puedan recibir, Señor, puedan vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, que tú los dirijas, Señor, que tú los guíes, Señor, como tú prometiste, a toda verdad. Señor, tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Bendito Padre, estamos esta hora en tus manos. Nuevamente nos ponemos en tus manos. Este servicio sea para la gloria y honra de tu santo nombre.
Ven, Señor, y háblanos una vez más. Revélanos tu palabra, Señor. ¿Qué quieres decirnos tú en el día de hoy para nuestro beneficio, Señor? Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Vamos a tocar el tema, vamos a hablar de este tema, alimento espiritual en su debido tiempo. En cada tiempo, Dios ha tenido muchos problemas con el hombre. En el vamos a decirlo, la primera pareja que hubo, bueno, Dios, al principio, bueno, ellos estaban muy bien, pero después uno de ellos se salió del lugar, el otro también, al ver la situación, al ver la condición de la mujer, también se salió del lugar donde Dios lo colocó. Y allí comenzaron los problemas, allí comenzaron los fracasos, allí comenzó la enfermedad, la muerte. Bueno, imagínense usted, todo lo que estamos viviendo hoy en día es por esa causa. Es consecuencia de la desobediencia de Dios o del hombre hacia el mandamiento de Dios, hacia lo que Dios le ha entregado al hombre para que lo administre, para que viva de acuerdo a eso. Hoy en día, Dios nos ha entregado la palabra. Somos nosotros responsables de vivir de acuerdo a esa palabra. Esa palabra, mire, si usted la toma con fe, si usted toma a Dios en su palabra, esa palabra lo va a sustentar, esa palabra lo va a sanar, esa palabra le va a resolver los problemas, esa palabra le va a dar toda clase de resolver, a resolver toda especie de problemas que usted tenga. No hay nada en el mundo que la palabra de Dios no pueda resolver. Todo tiene solución allí. Esa es la solución a los problemas de hoy en día. La solución del afán. La solución de todo problema. Ahí está en la palabra. Solamente que el hombre muchas veces llega al conocimiento. Sí, comienza a caminar con Dios, pero luego se desvía. Luego se distrae, se deja llevar por las cosas humanas, se deja llevar por las circunstancias y cuando acuerde está metido en problemas. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva allá en el lugar, en el huerto del Edén, y por eso tomamos esta escritura. Llegó a tal condición la humanidad, el mundo, la iglesia, llegó a estar en tal condición vamos a decirlo, de desobediencia a Dios. Eso fue una condición muy tremenda. La edad o vamos a decirlo, el tiempo de Noé. Ya habían pasado 2000 años desde que Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén hasta el día de Noé. Pasaron 2000 años y Dios, conociendo nuestra condición, Él proveyó una vía de escape. Él le entregó a Noé el alimento espiritual en su tiempo. Ese alimento espiritual que le dio, esa revelación que le dio, era para su tiempo. Él le dijo, va a llover. La tierra va a perecer, todo lo que hay en la tierra va a perecer anegado en agua, todo. Pero yo te voy a dar una salida. Él le explicó que por qué causa él iba a hacer esas cosas. Y le dio las instrucciones. Él dijo, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. ¿A causa de quién? Del hombre, de la humanidad, de la iglesia, de la religión. Porque déjame decirle, en este tiempo, bueno, ya se estaban moviendo esas cosas. En el tiempo de Noé, podemos decir, la ciencia estaba más avanzada que hoy en día. Habían científicos, habían, bueno, cosas que aún hoy en día
con la ciencia multiplicada que se ve hoy en día, no se explican cómo esa gente pudieron hacer esas cosas. Pudieron hacer pirámides, pudieron hacer unas tintas tan tremendas que hoy en día aún permanecen. Haciendo eso, imagínense, miles de años. Y la ciencia de hoy en día no se explica eso. La ciencia hoy en día no puede, no tiene una maquinaria que pueda mover una piedra de esas de las pirámides. Y se preguntan, ¿cómo hicieron esa gente para mover esas piedras? La ciencia estaba avanzada. Y es por eso que no le creyeron a Noé. Noé llegó con esa nueva revelación. Noé llegó con esa palabra del Señor, porque ese es el alimento espiritual del hombre. La revelación para su tiempo. Ese es el alimento espiritual de las personas, las cuales Dios se agrada, de las cuales Dios ya tiene predestinado que le ha de dar para que se salven. Entonces, en ese tiempo, Noé duró 120 años predicando y advirtiéndole a la gente que se arrepintieran porque el tiempo venía, cuando iba a llover. Ya Dios le había dicho a Noé, voy a acabar con la tierra. Todo ser viviente va a morir. Animales, aves, reptiles, plantas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todo el mundo se va a morir. Menos tú, tu mujer, tus hijos y la mujer de tus hijos. 8 personas, le dijo Dios. Esas son los que se van a salvar. Entonces, Dios le dio esa revelación a Noé para ser responsable a aquella generación, a aquellas personas que estaban en ese tiempo. ¿Qué hicieron las personas? No le creyeron a Noé. No. Ellos no quisieron obedecer la voz de Dios en Noé. No quisieron obedecer o no quisieron escuchar, no quisieron oír las palabras de Dios que les estaba diciendo Noé. Y más adelante, eso fue en el tiempo de Noé. Más adelante, en el tiempo de Moisés, dice la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7, dijo luego Jehová a Noé, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esos opresores en el tiempo de José, el hijo de Jacob. Bueno, ese faraón que estaba en ese tiempo era amigo de José y trató bien a los hijos de Jacob. Los hijos de Israel estaban bien allí, pero luego que murió ese faraón, murió José, entonces vino otro faraón que no conoció a José y empezó a oprimir a los hijos de Dios, a la iglesia del Dios viviente de ese tiempo. ¿Qué hizo Dios? ¿O qué hicieron ellos? Ellos empezaron a clamar. Ellos empezaron, bueno, ellos estaban bien allí de esclavos, porque ellos vendieron sus tierras, vendieron sus ganados, vendieron todo lo que tenían. De último tuvieron que venderse ellos mismos, porque no tenían comida. Y estaban muy bien así. Ellos los mantenían, les daban comida, mientras trabajaran no había problema. Les daban casa, les daban ropa, les daban todo. Pero Dios permitió que fueran oprimidos. Dios, como decimos comúnmente, le empezó a apretar la tuerca. Esa gente empezaron a caerles a cuero. Esa gente empezaron a matar a los niños para que no se multiplicaran tanto, porque se estaban multiplicando mucho. Y Faraón dijo, no, si esta gente se sigue multiplicando así, se nos pueden alzar y nos tumban el reinado. El Faraón dijo, no, me quitan de aquí.
Ahora después el faraón va a ser uno de Israel. No, no podemos permitir eso, dijo faraón. Y empezó a echarles cuero a esa gente. Y empezó a matar a los niños. Y empezó a hacerles cosas. Y a oprimirlos. Era Dios permitiendo, Dios apretando la tuerca, permitiendo que fueran oprimidos para que clamaran. Porque había llegado el tiempo de su liberación. Dios le prometió a Abraham que iban a durar 400 años esclavizados en Egipto, pero que él los iba a libertar con mano fuerte y con brazo extendido. Y había llegado el tiempo, ya tenían los 400 años. Es más, duraron un poquito más, 430, por causa de que ellos estaban muy contentos así, esclavizados y estaban bien. Pero cuando llegaron los 400 años, bueno, empezaron a llevar cuero, empezaron a sentir el látigo en la espalda. Entonces, ahí fue donde Dios le dijo, se le apareció a Moisés y le dijo, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Estaban angustiados. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos, dice, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y aquí está el punto clave. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ayer le estaba dando la comisión el Señor a Moisés. Estaba dando, podemos decir, el alimento, le estaba dando la revelación de que ahora sí los iba a sacar, porque antes, como si usted lee bien el libro de Éxodo, los primeros capítulos, el capítulo 1 y 2 específicamente, usted se va a dar cuenta de todas las cosas por las cuales pasó Moisés. Él llegó a ser hijo de la hija de Faraón, él llegó a ser un hombre educado en las artes de la guerra, era un guerrero, tuvo la experiencia de haber matado a un egipcio con sus propias manos, imagínense. Y era un hombre estudioso, era un arquitecto, construía ciudades, hacía grandes cosas. Y en ese tiempo, por supuesto, su madre le dijo, tú vas a ser libertador, tú vas a ser el libertador del pueblo de Israel. Y él cometió ese error, él quiso hacerlo él mismo, sin Dios haberle revelado que era el tiempo. Por eso, cuando quiso separar a sus hermanos israelitas que estaban peleando, los dos le dijeron, bueno, ¿y quién eres tú, pues? ¿Quién te puso sobre nosotros como juez? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a matar así como mataste al egipcio? ¿Qué pasó con eso? Tuvo que salir huyendo, porque no era el tiempo correcto en el cual Dios iba a hacer esa liberación. Él quiso hacerlo por sus propios medios. ¿Qué hizo Dios? Lo desterró por allá, para el desierto. 40 años sacándole toda la sabiduría. 40 años sacándole las cosas en las cuales él se pudiera jactar y decir, yo hice esto. Ahora, a la edad de 80 años, un anciano lo toma Dios. Porque viene a mí la palabra en este momento, mi fuerza se manifiesta en tu debilidad. Mientras somos más débiles, más fuertes somos. Por eso dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Si somos débiles, para Dios somos fuertes. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace las cosas y nosotros le daremos la gloria a Él. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Dios le reveló eso, Dios le dio ese alimento espiritual de que iba a ir ese anciano con una vara seca a libertar, vamos a decirlo, a obligar al ejército más grande del mundo,
de la tierra completo, que era el ejército de Egipto. En ese tiempo era el ejército más grande del mundo. Era la potencia de ese tiempo, pues. Un solo hombre, anciano y con un palo en la mano, a libertar, a derrotar a ese ejército. Pareciera cosa de loco, pareciera, pero eso es lo que hace Dios. Dios hace cosas fuera de lo común. Dios, cuando sucede algo fuera de lo común, ese es Dios que lo está haciendo. Es Dios el que está permitiendo que acontezcan esas cosas con un propósito. Hay un propósito de que Dios en cada tiempo le dé el alimento espiritual a un hombre para beneficio de sus hijos. Eso pasó con Noé, la escritura que leímos al principio. Eso pasó con Moisés. Lo acabamos de leer. Cuando Moisés, por Dios le fue dada la comisión de ir a libertar a los hijos de Israel. Nadie le creyó. Dios, para que le creyeran, tuvo que darle señales. Dios tuvo que darle señales para que las hiciera delante de los hijos de Israel, delante de los ancianos, para que le pudieran creer. Porque si llegaba solamente como con las palabras, como pasó con Noé, Noé no llegó con ninguna señal. No, Noé lo que hizo fue que empezó a construir un arca. Y la gente decía, ni siquiera agua hay por aquí. Y de paso el viejito ese está haciendo ese barco que está haciendo, lo está haciendo en un cerro. Imagínense ustedes cómo se burlarían de él. Pero Dios le dijo que lo hiciera en ese lugar. Dios le dijo cómo lo iba a hacer. Las medidas, los materiales que iba a usar, todo fue provisto por Dios. Pero la gente no le creyeron. No le creyeron a Noé, no le creyeron a Moisés. Por eso, pero Dios permitió eso, que no le creyeran. El único los que le creyeron, bueno, fueron los ancianos. Le creyeron fueron el hermano del mismo Moisés y la hermana. Entonces, pero el faraón no le creyó. Al contrario, su corazón fue endurecido por el mismo Dios, porque Dios necesitaba darle una lección. Esa gente eran idólatras, esa gente eran malos a los ojos de Dios, y Dios necesitaba darle una lección. ¿Y qué hizo Dios? Les dio la lección. Y a través como les dije, a través de un hombre anciano y con un palo en la mano. Imagínense, a enfrentarse a un ejército con carro herrado, con espada, con armadura, con escudo, con lanza, con flecha, y Moisés con un palo seco. Pero así lo hace Dios. Esa es la forma de Dios hacer las cosas. Ese era el alimento espiritual para sus hijos. Ese alimento espiritual no era para los hijos o para la ciudad de Egipto, el país de Egipto. No. Ese alimento espiritual era para los hijos de Israel. El pueblo de Dios. Y no era que Israel era el pueblo de Dios en aquel tiempo. No. Todavía sigue siendo el pueblo de Dios. Todavía sigue siendo el pueblo escogido por Dios. Eso dice una escritura. No los he escogido yo de entre muchas naciones para poner allí mi nombre, dijo el Señor. Le dijo, ¿a quién? A los hijos de Israel. Allí fue donde Dios colocó su nombre. Entonces, viene Dios y predice las cosas, no, o le da el alimento a la gente para que se salven y no le creen. Dice la Biblia, aquí tenemos otra escritura, porque hay más escritura. Mire, toda la Biblia está llena de lecciones para nosotros, de alimento, de alimento de Dios. Por eso dice la Biblia también
que en el barbecho del pobre, el barbecho es un campo arado, vamos a decirlo, un sembradío. Allí hay mucho alimento, dice la Biblia, pero se pierde por falta de juicio. Nuestro juicio humano no ve las cosas como las ve Dios, pero nosotros no estamos llamados a hacer un juicio humano. Nosotros estamos llamados por Dios a hacer un juicio de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que debemos tener la mente de Cristo. No es nuestra propia cosa que nosotros podamos imaginar, no. Es la mente de Cristo la que debe estar en ejercicio. Es la mente de Cristo. Isaías 11, vamos a leer. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 11. Versículos 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí, vamos a explicarlo. Isaí era aquel hombre que era el papá del rey David. De allí provino el linaje del Señor Jesús. Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Sabemos cuando Juan el Bautista estaba bautizando al Señor Jesús en el río Jordán, bajó el Espíritu Santo en forma como paloma. Era el Espíritu de Jehová que estaba en el desierto guiando a los hijos de Israel. La columna de fuego y la columna de nube guiando a los hijos de Israel en el desierto. Ese mismo Espíritu de Jehová que estaba allá reposó sobre el Señor Jesús. Dice, espíritu de sabiduría. Sabiduría para entender el alimento espiritual de cada tiempo, de nuestro tiempo. Porque nosotros en este tiempo Dios nos ha dado nuestro alimento espiritual. Pero no nos dijo a nosotros que hiciéramos un arca. Porque ese fue el alimento espiritual para Noé. No nos dijo a nosotros que agarráramos una vara seca y fuéramos a libertar a los cristianos. No. Que fuéramos a libertar a los hijos de Israel. Tampoco. Ese era el alimento espiritual para los días de Moisés. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Porque el Espíritu Santo es todas estas cosas. Es Jesucristo regresando a la forma de espíritu. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu que estaba allá como les dije hace unos momentos, guiando a los hijos de Israel en el desierto, se hizo carne en Jesús, murió, resucitó, ascendió a los cielos y regresó en la forma de otro espíritu o del mismo espíritu, el Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu de Jehová, es el mismo Jesucristo. Ahora se le llama el Espíritu Santo, que es el mismo, no es que es la tercera persona de la Trinidad, no, es Dios mismo. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, ese espíritu, dice la Biblia, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Quiere decir que una persona con el Espíritu Santo no se fija solamente en lo que vean sus ojos naturales y lo que oigan sus oídos naturales. Los sentidos naturales, olfato, vista, gusto, tacto y olfato, puedan percibir. No. Hay un sexto sentido que es la fe. Hay un sexto sentido que es el que nos da, nos revela Dios por medio de ese sentido que va a acontecer. Nos da el alimento espiritual de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, por dónde caminar y por dónde no caminar, qué hablar
y que no hablar. Todo eso es revelado por el Espíritu Santo en nuestro corazón, porque ya el Espíritu Santo debe estar en el corazón del hombre para recibir de Dios. Allá era un hombre, Noé, en un hombre, Noé. Después en otro hombre, en Moisés. Después en otro hombre, en Jesús. Hubieron muchos profetas, pero hay un solo perfecto. Y ese perfecto se llama Jesucristo. Entonces ese perfecto, para que nosotros podamos ser perfectos, como él mismo lo dijo, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Para nosotros llegar a perfección, debemos tenerlo a Él. Para que nos guíe a eso, a perfección. Y vemos la vida del Señor Jesús, cómo transcurrió, cómo se desenvolvió, cómo el Espíritu Santo en Él lo guió, Dios en Jesús lo guió a hacer las cosas que ya estaba predestinado por Dios para hacer. Ya lo que hizo el Señor Jesús, ya todo eso estaba escrito. Él solamente había llegado el cumplimiento del tiempo del cumplimiento de la promesa. Había llegado ya y él lo que estaba era ejecutando eso. Entonces el alimento espiritual en el tiempo del Señor Jesús estaba siendo dado a la gente. ¿Qué hizo la gente? No lo aceptaron tampoco. Así como no aceptaron a Noé, así como no aceptaron a Moisés, tampoco aceptaron a Jesús. Los que estaban llamados a reconocerlo, no lo reconocieron. Entonces ese alimento espiritual era para una manada pequeña. Fue expuesto ante muchos. Fue abierto ante muchos, pero pocos pudieron captar eso. Pocos pudieron recibir el beneficio de ese alimento espiritual que estaba siendo dado en el tiempo del Señor Jesús. Imagínense si todos hubiesen aceptado, Dios tenía que tener su plan ya hecho de cómo iba a ser para que el Señor Jesús diera su vida, porque Él tenía que dar la vida por nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la Biblia. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús dio su vida para que nosotros tuviéramos vida. O sea, Él murió para que nosotros tuviéramos vida, para que resucitáramos. Porque para poder resucitar hay que estar muertos. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Espiritualmente estábamos muertos. Pero entonces ahora en este tiempo nosotros estamos vivos. ¿Qué necesitamos? Morir primero. Morir al mundo, a las cosas del mundo, a lo que ofrece el mundo. Cuando le hablo al mundo es el sistema por medio del cual el mundo se mueve. Las cosas políticas, las cosas económicas, todo eso se mueve por un sistema. Nosotros debemos morir a ese sistema para que Jesucristo pueda hacer en nosotros la obra de Dios, lo que ya Dios prometió. Y Él, siendo nuestro ejemplo, Él dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 8, esta escritura por aquí, Mateo capítulo 8, versículo 16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, con la palabra. Entonces, ¿qué estaba haciendo Él ahí? Estaba dándonos ejemplo. Él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, estaba siendo guiado por Dios, a sanar a muchos enfermos, a liberar a muchos endemoniados, para que eso quedara para nuestro ejemplo. Porque Él lo prometió, Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer. Eso es para nosotros hoy en día. Mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Imagínense ustedes, y nosotros estamos llamados por Dios a hacer obras mayores que esas. Pero entonces el Señor Jesús, en esta oportunidad que acabo de leer,
sanó a muchos, dice la Escritura. Dice, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En todos los que estaban ahí, los sanó. Pero en otra oportunidad, Dios lo guió de otra forma. En Juan 5, libro de Juan, capítulo 5, versículo 1, vamos a leerlo. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Imagínense ustedes, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Y agitaba el agua, o sea, le revolvía el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ese hombre tenía 38 años allí, esperando la oportunidad para meterse en el agua para quedar sano. Dice la palabra, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, Dios le reveló eso, le dijo, ¿quieres ser sano? Imagínense, habían allí multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Multitud, no era que habían 5, 10, 20, no, multitud. Yo digo que cientos o miles de personas esperando ese movimiento del agua. Pero Jesús le llegó a uno. Dios le reveló, como dice acá, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, ¿cómo supo? Dios se lo reveló. Allí estaba en persona Dios, dándole a las personas el alimento espiritual para ese tiempo. ¿Qué hizo? Sanó a uno. Donde había una multitud, Él ha podido también sanar a todos los que estaban ahí, así como hizo en la escritura de Mateo capítulo 8 que leímos hace unos momenticos, que sanó a todos. Él ha podido hacer así, pero fue guiado por el Señor para darnos ejemplo de que nosotros tenemos que esperar la guianza del Señor, que el Señor nos guíe a lo que hemos de hacer. Cuando Dios nos llame a algo, a hacer un trabajo para Él, sea lo que sea, bajo la guianza del Señor. No hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Porque si lo hacemos por nuestra cuenta, entonces seríamos nosotros, no sería Dios haciéndolo. Y vamos a decir, no, se sanó porque yo oré. No, que ese fue libre porque yo fui que eché fuera ese demonio. No, nosotros cuando vamos a algo bajo una comisión del Señor, Dios nos revela qué hemos de hacer allí. Porque Dios no nos va a mandar a un sitio para que juguemos allí, para que perdamos el tiempo allá. No, para que vamos a pasear, tampoco. Nos manda con una comisión, con un propósito. Y ese propósito tiene que cuadrar con la Biblia. ¿Por qué fue el Señor Jesús a ese estanque? Porque había un propósito. Dios le mostró que había un hombre que estaba ahí y le mostró quién era. Y le dijo que tenía 38 años allí. Le reveló Dios eso. Eso queda para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, si no lo estamos haciendo como el Señor Jesús manda que se debe hacer. En el libro de los Hechos, capítulo 3, vemos otro ejemplo. Capítulo 3,
Dice la palabra, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora a la hora novena, perdón, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a la hora novena, la de la oración, entonces las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué estaban haciendo ellos allí? Lo mismo que el Señor Jesús hizo allá en el estanque de Betesda, pero ahora en otro lugar, en la puerta del templo de La Hermosa. La puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Entonces, ¿cuántas veces pasaría el Señor Jesús por allí y no sanó a ese paralítico? Ese cojo que estaba allí, ¿por qué no lo sanó el Señor Jesús? No fue guiado a eso. Ahora, ¿quiénes lo hicieron? Pedro y Juan. Dios estaba dándonos ejemplo a nosotros nuevamente de cómo es que se hacen las cosas para Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo. Yo creo que ellos iban todos los días a orar al templo, a la misma hora, a la novena, a la hora novena, que son las 3 de la tarde. Ellos iban todos los días y todos los días pasaban por ahí, todos los días estaba ese cojo ahí porque lo ponían, venían gente, las familiares, quién sabe quién sería, lo ponían ahí para que pidiera limosna. Y ellos no lo sanaron hasta que el Señor les dijo. Cuando el Señor les dijo, ¿qué hicieron ellos? Fue sanado. Más adelante usted sigue leyendo. Fue sanado por el poder del Señor Jesús. Entonces, hubieron quienes se le opusieron también. En el capítulo 4 del mismo libro de los Hechos, usted puede leer con más detenimiento allí. Se le opusieron al alimento espiritual que Dios estaba dando en ese tiempo. Ahora, nosotros, Dios nos ha mandado un alimento espiritual, así como fue en los días de Noé. Dios le dio la orden a Noé para que almacenara alimento. En este tiempo, Dios le dio la orden al hermano Branham que almacenara alimento. Ese alimento es el mensaje de la hora. Ese no es el mensaje del hermano Branham, no, el mensaje de Dios, que Dios envió por medio de un ángel para nosotros en este tiempo, para que nosotros hagamos de acuerdo como dijo el Señor Jesús que se debe hacer, para que nosotros nos mantengamos con ese alimento espiritual, así como se mantuvo Noé y su familia por 1 año y 10 días en el arca con el alimento que estaba almacenado allí. Dios también ha mandado para este tiempo un alimento espiritual, no es alimento natural, sino un alimento espiritual que no se daña, que no se corrompe. La gente, el diablo usando personas ha tratado de dañarlo, ha tratado de corromperlo, pero ese alimento es la palabra, es la revelación de la palabra, el alimento espiritual para nosotros en este tiempo, para que nosotros hagamos de acuerdo a lo que dijo el Señor Jesús.
de acuerdo a lo que dijeron los apóstoles, de acuerdo a cada hombre de Dios, siendo inspirado por el Espíritu Santo, hablaron la palabra, como dicen en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1. Hombres siendo inspirados por el Espíritu Santo hablaron la palabra y eso quedó escrito allí para nosotros. Ese alimento espiritual quedó almacenado allí para nosotros. Pero no nos podemos gozar con que el hermano Abraham hizo, el profeta hizo, y fulano hizo, y aquel hizo, y Jesús hizo. Eso está muy bien. Jesús hizo la obra. Noé hizo su parte. Eso está bien. Moisés hizo su parte. Eso está muy bien. Pero hay un alimento espiritual allí que queda para nosotros. Jesús hizo su parte. Eso está muy bien. Y son grandes testimonios. Perfecto. Eso nos estimula la fe. Los discípulos del Señor Jesús hicieron también su parte. Más testimonios que estimulan nuestra fe. Cada hombre de Dios en las edades hicieron su parte. Esas partes que ellos hicieron, esas obras, esas sanidades, esos milagros, todas esas cosas que acontecieron, estimulan nuestra fe. El hermano Abraham hizo milagros, hizo aquello. Dios por medio de él hizo sanidades, resucitó muertos. Eso está muy bien, estimula nuestra fe. Pero no nos podemos fundamentarse, no nos podemos quedar con eso y ya. ¿Nosotros cuándo lo vamos a hacer? Estamos llamados por Dios a recibir ese alimento espiritual que Dios ha provisto, así como le proveyó a Noé, así como le proveyó a Moisés, así como ha ido proveyendo en cada edad. En esta edad, Dios nos ha provisto de ese alimento espiritual para que nosotros no solamente nos hagamos unos intelectuales, nos conformemos con conocer los milagros que ocurrieron, que Dios hizo por medio del profeta, del hermano William Branham. Eso está muy bien. Pero no nos podemos estancar allí. Nosotros también tenemos nuestra parte que hacer. Los discípulos vieron al Señor Jesús haciendo milagros, vieron al Señor Jesús limpiando leprosos, vieron al Señor Jesús haciendo sanidades. Todo fue hecho por Él. Y ellos no se estancaron con eso. No, ellos también hicieron su parte. Ellos también sanaron cojos. Ellos también resucitaron muertos. Ellos hicieron milagros. Dios por medio de ellos. Entonces nosotros hoy en día tenemos el alimento espiritual, el mensaje de la hora. No nos podemos conformar, porque esta es la edad del conformismo. El Señor Jesús dijo, el Señor Jesús, cuando le reveló a Juan el apóstol, que en este tiempo la condición no solamente de la iglesia o de la sociedad, sino también de la iglesia, iba a ser una condición desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Conformada. Todo, no, yo estoy bien así. Ya yo tengo los 1000 y pico de mensajes del profeta, ya yo conozco eso y yo estoy bien. No, nosotros debemos poner en ejercicio eso, nosotros debemos ejecutarlo. Por eso dice la Biblia de Noé, y Noé lo hizo así. Y de Moisés, y Moisés lo hizo así. Y de Jesús, Jesús lo hizo así. Dice la Biblia que Jesús dio buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Los discípulos de Jesús dieron buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Cada hombre de Dios que ha estado haciendo las obras de Dios han dado testimonio delante de Dios, buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Por eso el Señor Jesús dijo que en el tiempo del fin iban a haber terremotos, hambre, pestilencia, sequía, distintas cosas. Pero dijo, aún es el fin. La gente asustado porque terremotos por allá y por aquí. No se preocupe, el Señor Jesús dijo, todavía no es el fin. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús también? Y será predicado
este evangelio del reino, este evangelio, el evangelio de la Biblia, el evangelio completo, será predicado a toda criatura por testimonio. ¿Y cómo va a haber un testimonio si nosotros mismos no lo hacemos? El testimonio de que lo hicieron los demás. Ajá, ¿y yo? ¿Cuándo lo voy a hacer yo? ¿Cuándo lo va a hacer usted? Tenemos que poner eso en práctica, ejecutarlo. Tengo por aquí una parte del mensaje de la edad de Pérgamo que tiene mucho que ver con esto. Dice, la evidencia de un genuino creyente cristiano lleno del Espíritu no es producir la verdad, la palabra, sino de recibir la verdad, la palabra, para este tiempo. En este tiempo Dios ha enviado el alimento espiritual, la revelación de la palabra para nuestro tiempo, no para otro tiempo, no para el tiempo del hermano Abraham. Eso fue glorioso, eso está bien. Amén. Pero en este tiempo tiene que haber también una manifestación, en este tiempo tiene que haber un ejecútese de las cosas. Y mire lo que dice, de creerla y obedecerla. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Dice el siguiente párrafo, ¿había notado usted ese versículo antes? La esposa habla la misma palabra igual que el espíritu. Ella es una esposa de la palabra, probando que ella tiene el espíritu. En cada día de la iglesia oímos estas palabras. El que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. El espíritu da la palabra. Si usted tiene el espíritu, usted oirá la palabra para su edad, así como aquellos verdaderos cristianos recibieron la palabra para su edad. Cada edad de la iglesia, que la conocemos por revelación, como alimento espiritual, cada uno ejecutó. Cada uno cuando escuchó la verdad, cada uno aceptó la palabra, cada uno recibió esa palabra. Hubieron muchos que se opusieron, pero no era para ellos, era para los que la recibieron y para los que la pusieron por obra. En este tiempo, Dios ha revelado que el Espíritu Santo tiene que manifestarse. El Espíritu Santo no está muerto, el Espíritu Santo está vivo y tiene que manifestarse. Un muerto no se manifiesta, un muerto está tieso allí, pero un vivo sí. El Espíritu Santo está vivo y como está vivo se manifiesta. Esa manifestación es la palabra de Dios revelada para nuestro tiempo. La palabra de Dios siendo ejecutada, siendo revelada, aceptada y puesta por obra. El ministerio de 5 oficios siendo un ejercicio para llevar a la perfección a los santos, porque sin perfección no hay transformación. Entonces, el Espíritu Santo pone el ministerio quíntuple y lo equipa con 9 dones espirituales para que lleve a perfección a la iglesia de Dios, a la esposa, como acabamos de leer en esta porción de la edad de Pérgamo, para que la iglesia oiga, acepte, ejecute, lleve y ponga por obra esa palabra. Y esa palabra sea manifiesta. Y esa palabra cobre vida. Esa palabra venga a ser un testimonio de que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cada uno de nosotros somos responsables en este tiempo. Si aceptamos, nosotros tenemos, cada quien tiene que tomar su decisión. Dios respeta nuestras decisiones. Hay personas que lo están posponiendo, hay personas que no creen, hay personas que hacen esto, que aquello. Ya ese es problema de ellos, ya ese es asunto de ellos. Pero aquel que oye la palabra
aquel que tiene el Espíritu, porque dice el Espíritu y la esposa dicen ven. El Espíritu Santo dice, aquí está la revelación de la palabra, ministerio quíntuple, dones en ejercicio, la iglesia siendo llevada a perfección, para después dar el siguiente paso. Estamos en esperando eso, que Dios termine de perfeccionar, que entre el último, para que Dios ejecute la siguiente fase, que es transformación de este cuerpo, perfección completa. Este cuerpo corrupto, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 en adelante, este cuerpo corrupto va a ser absorbido por la incorruptibilidad. Este cuerpo de muerte va a ser absorbido por la inmortalidad. Entonces, allí donde dice la palabra, y se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Entonces, cada uno de nosotros somos vamos a llamarlo, responsables delante de Dios, después de escuchar este plan de Dios, esta revelación de Dios para este tiempo, este alimento espiritual que Dios nos está dando en este tiempo. Hay muchos llamados a reconocerlo y no lo están reconociendo. Al contrario, se están negando a reconocerlo. Pero la Biblia dice que para eso fueron ordenados. Hay ordenados para obediencia y hay ordenados para desobediencia. La Biblia dice, para eso fueron ordenados. Los que están ordenados para obediencia van a recibir la palabra, la van a aceptar, la van a ejecutar, la van a poner por obra. Los que no, van a seguir en su religión, van a seguir en su denominación, van a seguir dándole vueltas al desierto y allí lo espera la vejez, allí lo espera la muerte. No estamos diciendo se van a perder, no. Solo que no hay seguridad. La seguridad está en Cristo. Por eso vuelvo con esa escritura que dijo el Señor en Juan 14. Yo iré y prepararé el lugar para vosotros. Y si fuere y prepararé el lugar, volveré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese lugar, como les dije ahora, es en Cristo. Y el que está en Cristo es hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí ahora todas son hechas nuevas. Esa revelación de la palabra para este tiempo está siendo aceptada por lo que Dios ya tiene predestinado para que la acepten. Está siendo rechazada por lo que Dios ya predestinó para que la rechacen. Pero todos somos responsables. Yo soy responsable de lo que yo permita que entre en mi corazón. Yo permito que entre esta revelación en mi corazón. Esta revelación no es otra cosa sino Jesús mismo. Por eso dice la Biblia que el Señor está a la puerta tocando. Si tú abres, entraré a Él, dijo el Señor Jesús, cenaré con Él y Él conmigo. O sea, vamos a tener un compañerismo, una comunión íntima. Vamos a tener una comunicación íntima. Y vamos a hacer las obras que el Señor Jesús dijo allá. No es que la vamos a hacer algún día, no, eso es hoy. Porque la manifestación de los hijos de Dios no la podemos dejar para después, eso es hoy. Lo que la palabra dice, que hay un propósito. La palabra dice, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, los que aman a Dios y los que conforme al propósito son llamados. Hay un propósito de Dios para cada cosa. Ese propósito depende de usted y depende de mí. La decisión que tomemos, si aceptamos o no aceptamos la palabra, Dios no nos va a obligar, Dios no nos va a doblar el brazo y nos va a meter
obligados en un sitio. No, no. Dios simplemente nos propone la palabra, Dios nos da el plan, Dios nos explica las cosas. Y si hay alguna cosa que usted no entendió, pregúntele a Dios. Dios se va a encargar de explicársela, porque lo hemos visto. Esto se ha visto. Dios abriéndole las vistas, abriéndole los ojos a los ciegos espirituales, gente que se oponen y que no quieren nada con las cosas de Dios. Y dicen que eso no es así, que a mí no, bueno, poniendo distintas excusas. Dios en cualquier momento le abre los ojos y la persona dice, yo estaba equivocado. Todos estos años que yo veía las cosas como a mí me parecía, con mis ojos naturales, resulta que no era así. Ahora sí lo veo claro. Dios usando a su ministerio, porque muchas veces la persona, sin darse cuenta de estas cosas, lo hace, y lo hace para Dios. Dios toma esas palabras, Dios toma esa decisión que usted tome en este día, y Dios anota eso, ¿sabe? En su libro de memoria. No para que no se le olvide, no, sino para que llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa, usted sea beneficiado también con eso. Cada cosa que Dios hace, todo lo que Dios hace es perfecto. Eso dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y si nosotros nos allegamos allí y aceptamos lo que Dios nos está proponiendo en este tiempo, Dios nos da lo que nos prometió. Dios tiene tesoros espirituales para nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. No somos de esta tierra, somos del reino de los cielos. Y cuando nosotros aceptamos eso y abrazamos eso, no podemos tomar una parte y otra no. No, tenemos que agarrarlo todo. Aceptar toda la palabra, y ahí viene Dios a ejecutar lo que Él prometió. Él está esperando por nosotros en este tiempo para ejecutar lo que Él dijo allá. Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las harán, y mayores que estas harán, porque yo voy al Padre. Estamos en ese tiempo. No lo ponga para el futuro. Estamos en este tiempo. Póngase en las manos del Señor. Dígale, Señor, lo que usted diga. Estoy dispuesto. Dios está esperando esa afirmación suya para comenzar a hacer la obra en usted y en mí. Cada quien tiene que tomar esa decisión. Dios le bendiga. Hemos llegado al final. Si alguno de los que está escuchando ha tomado decisión por el Señor, ha tomado decisión de dejar las cosas religiosas a un lado y empezar a tomar la palabra y empezar a tomar en serio todas estas cosas y ponerlas por obra y ejecutarlas. Eso es lo que Dios está esperando en este tiempo. No solamente decir yo creo la palabra, no, ejecutarla, hacerla, ponerla por obra. Dios les bendiga, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por estas palabras, Señor. Son palabras de amor. Es tu revelación, Señor. Ese alimento que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Lo tomamos, Padre Santo. Abrimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, guiándonos. Sabemos que eres tú, Señor, encaminándonos por el buen camino, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Gracias por eso. Te ponemos una vez más en tus manos, Señor, a estas personas, Señor, nuestros amigos, nuestros hermanos que están escuchando este servicio, que ellos puedan meditar en esta palabra, Señor, y puedan llegar a un convencimiento perfecto de que eres tú mismo hablando, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Bueno, están invitados para otra entrega de un servicio de mis hermanos, los hermanos míos que se congregan acá, nuestros hermanos que están predicando la palabra por estos medios. Esté alerta, pendiente, porque ese es lo que está haciendo el Señor. El Señor está ejecutando la palabra, el Señor está llevando y poniendo por obra, no dejándolo para después. No lo ponga para después, no, eso es ya. Y como regalo de parte del Señor, le tengo una escritura acá. Es en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 44 hasta el 47. Vamos a leer. Dice la palabra, por tanto, también vosotros está preparados,
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.